Soy Arturo González de Araujo, socio director de González de Araujo Consultores. En una época tan complicada como esta, de verdad estoy muy orgulloso de que estén todos conmigo. Primero, porque para poder ser empresario hay que tener la piel a veces un tanto dura. Y en este momento de crisis, evidentemente, la piel se requiere. Segundo, déjenme decirles que hoy, a diferencia de otros webinars, vamos a tener al equipo en vivo también. Con lo cual, cualquier duda que tengan dentro de lo que vamos a platicar el día de hoy, pueden hacerla en cualquier momento. En ese sentido, Nayeli, mi coordinadora comercial, me hará llegar las preguntas para poderlas intercalar con lo que voy a decir. En cualquier caso, mis consultores y líderes de área estarán listos para poder contestar las preguntas y en ese sentido, poder estar también en tiempo para posteriormente profundizar en alguna de ellas. Dicho esto de temática, déjenme decirles que nosotros como tal tendremos un tiempo aproximado de media hora y por supuesto que pueden visitarnos en www.gonzalezdearaujo.com, pueden mandarnos un correo electrónico, pueden dejarnos un mensaje por aquí, literalmente casi como señales de humo. El chiste es que estemos todos juntos para poder salir de esto. En ese sentido, yo como tal estaré coordinando los diferentes temas que podamos estar hablando en estas etapas. Básicamente, me interesa que ustedes hoy se lleven herramientas específicas. Y déjenme un dato adicional. Este dato adicional es que si ustedes nos dejan su correo electrónico, su teléfono, es decir, sus datos, ya sea por correo electrónico, a través de nuestra página web, a través de esta página de Facebook, nosotros les haremos llegar no es un ebook, sino que más bien es una especie de manualito, ¿no? Que les pueda servir para tener fórmulas, para darse cuenta cuál es la temperatura de su empresa y les pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Dicho esto, déjenme comenzar con algo que me parece relevante igual. ¿Qué características deben tener ahorita todos ustedes? Porque, a ver, estamos enfocados en quién. Este webinar está enfocado en los tomadores de decisiones. Es decir, los empresarios, los emprendedores, los startuperos, aquellos empresarios que llevan 50 años y que nunca habían visto cosa igual, porque es evidente. Para todos ellos está dirigido. Para ello, yo sé que cualquiera de ustedes tiene ciertas características. La primera es que es audaz, si no, nunca se hubieran aventado. Así de fácil, nunca se hubieran aventado a montar un negocio o estarían pensando en montar un negocio si no fueran audaces. Esto es un requisito elemental para salir adelante. Segundo, hay que ser astuto, porque si no, uno ya no es audaz, uno es temerario. La astucia es poder tomar las mejores decisiones y actuar en el momento correcto. Si no, insisto, es una cuestión de temeridad. Y tercero, hay que ser flexible. Hay que ser flexible para poder tomar decisiones preventivas y correctivas. Es decir, tener la capacidad de modificar procesos, productos, servicios. Hay que buscar hoy, y me adelanto con la primera afirmación, debemos buscar y preponderar el flujo a la facturación. Ahorita veremos por qué. Aquí es importante decirles que a nivel de negocio, yo sé que podríamos hablar de muchas formas de verlo, pero esta vez al negocio lo voy a tomar de 4 vertientes. Vamos a tomar los costos, vamos a tomar el producto, vamos a tomar las finanzas y vamos a ver si cerramos o no. La parte romántica, donde todos hacemos un esfuerzo bien importante por mantener una nómina, donde todos hacemos un esfuerzo increíble por mantener una oficina física posiblemente, la forma tradicional de hacer las cosas, posiblemente ya cambió. Y eso se los han dicho todo. Pero el problema es el cómo, ¿no? O sea, pues eso está increíble. Y hay que hacer las cosas diferentes. Ah, muy bien. Y ahora dime cómo diablos la hago diferente, ¿no? Y entonces me voy a enfocar en 2 cositas relevantes. En la parte de costos, tenemos que pensar si ustedes tienen espacios físicos. Y en la parte de costos, también en la parte laboral. Y les voy a decir por qué. Cuando ustedes piensan en una situación en la cual
tienen que determinar dónde recortar porque no alcanza, tienen que tomar en cuenta un par de cosas. La primera, las cuestiones que tienen que ver con su situación personal. Dirán, bueno, si estamos hablando de negocios, ¿qué tiene que ver con situación personal? Pues muy fácil. Tienes que determinar si tu economía depende de un sueldo o de más sueldos o ingresos. Si es de otro sueldo, si también se ha visto afectado o no. Ojo, si tienes hijos o deudas o personas que dependen de ti, debes tomarlo en cuenta. Y finalmente, todo esto es una decisión de familia, ¿eh? Tienes que estar de acuerdo en asumir uno o más riesgos económicos, preponderantemente con quien vives, ¿eh? En ese sentido, tienes que hacer un mapa de riesgos. Los mapas de riesgos, imagínense un cuadrante. El eje de las Y es muy poco probable, medianamente probable, muy probable, y ya se dio. Por el eje de las X pueden poner la importancia o el impacto que puede tener en tu negocio. Y a partir de ahí le vas poniendo colorcitos hasta llegar, si quieren, a color morado, que la cosa está complicadísima. ¿Por qué importa ese mapa de riesgos? Porque a partir de este vas a poder decidir si tú como familia sobrevives con ese negocio o no. Si no puedes sobrevivir como familia con ese negocio, entonces ya tienes un primer problema. Y aquí es donde llego a una primera conclusión. ¿Ustedes han visto cualquier película de campismo? Se aman y se adoran, pero cuando uno se cae, el de abajo le corta con las tijeras para salvar al resto del equipo. En este sentido, si nosotros nos inmolamos para mantener una nómina, lo que va a suceder es que vamos a matar a la gallina, por lo tanto no va a dar huevos. Todos queremos mantener el empleo y queremos recuperarlos, pero para recuperarlos necesitamos tener empresa. Entonces dejemos la carne magra. Si ya ni siquiera da para ti, no da para nadie. Entonces, por eso es que este mapa de riesgos empieza en tu familia. Después de eso, tenemos que hacer una estructura. Si tu estructura tiene mucho o poco riesgo, y les voy a poner ejemplos como estábamos hablando, los espacios físicos. Los espacios físicos, si es presencial, tienes mucho más gastos que si tú tienes las situaciones en su casa, porque desde el Internet, y ahorita hablaremos del teletrabajo, pero los costos fijos son diferentes a nivel presencial que si tú los tienes a nivel de freelance o los tienes como temporales. Estas consultas por horas o colaboraciones con freelance, lo que sucede es que sí son más caras, pero tienes que hacer una valoración si los necesitas de fijo o bien los puedes contratar pagándoles más caro por la hora. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no necesito a alguien 8 horas, a lo mejor pago más, pero tengo dos ventajas. La primera es que este pago que hago es eventual, no es periódico. Segundo, no tengo cargas ante autoridades federales y locales para el pago de todo esto. Tercero, que al final tú puedes a lo mejor buscar talento para cada uno de esos proyectos, con lo cual la calidad incluso podría mejorar. Entonces, no tienes por qué enfrentar nóminas cada mes, sino que se vuelve un tema de gastos variables de acuerdo a proyecto. Ya vimos, no estamos bajando guardia, ¿eh? Lo que estamos haciendo es aminorar la carga del costo fijo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si el negocio tiene una especialidad o más, es decir, si tú tienes un tema que puede generar un mayor riesgo para persistir en momentos de crisis como esta, o si la gente va a seguir invirtiendo, por ejemplo, en temas básicos como salud emocional, hijos, salud, tratamientos de ansiedad que han subido muchísimo, etcétera. Pero si me preguntan sobre procesos de autorrealización, cómo conocerse a sí mismo, ¿no? O algún tipo de pirámide de Maslow, entonces estamos en un tema.
Entonces ya estamos viendo que al final no es que yo me enamore tanto de mi producto para que diga, esto es la bomba. Bueno, pues sí pudo haber sido la bomba o puede ser que en un futuro sea la bomba. Pero si hoy en tu pirámide de Maslow no da, pues guárdalo en un cajón para un mejor momento. A partir de este mapa de riesgos, entonces podemos referirnos a los costos desde los espacios físicos nuevamente. Y entonces, si me es necesario e indispensable, pues tengo que valorar si puedo pagarlo. Si puedo pagarlo, pues bien por ti, por el arrendador. Pero si no, que es nuestro momento actual, entonces tengo que negociar la renta. Incluso hay artículo expreso, señores. Cuando tenemos casos fortuitos o fuerza mayor y se da más de 2 meses, podríamos rescindir el contrato. Aquí, sin penalidad entre las partes. Aquí, por ejemplo, Ernesto Zavala, nuestro líder de civil, si ustedes tienen preguntas sobre este particular, ya está listo para contestarles en este momento. Oye, tengo un arrendamiento donde resulta que le debo al arrendador o soy arrendador y no me paga. Es otra cosa. Resulta que ya nos tocó un par de veces que quisieron negociar la casa de habitación. Pues como si le estás usando más que nunca. ¿Cuál caso fortuito fuerza mayor? Ahí no te aplica. Entonces, hay que tener en cuenta esto y con toda confianza, insisto, pueden escribir. Después tenemos la posibilidad de rescindir contratos con base en lo que les estoy diciendo. Además, podemos buscar un tema de tercerizaciones o teletrabajos. Como saben, hay una reforma laboral en la cual, cuando existe más de un 40% en el cual se va a casa, se tiene que modificar este contrato para que evidentemente puedan generar esos costos a favor del trabajador. Como se dan cuenta, en la oficina tenemos los diferentes elementos para que evidentemente podamos profundizar en cada uno de ustedes. En la parte que tú tienes en la parte laboral, efectivamente, en la parte laboral tienes que ver cuándo liquidar o no. A ver, vamos a decir, bueno, pues es que lo que no puedes pagar ahorita, a lo mejor lo despido y resulta que lo contrato al mes. ¿Seguro? Porque ya empezamos con un tema de liquidaciones donde son 3 meses más 20 días de salarios y tal. Y entonces, evidentemente, nos genera un problema bien importante. Y por otro lado, tienes que tener en cuenta que si tú haces convenios o ajustes a plantillas o haces tercerizaciones, cuidado con las tercerizaciones que ahora se les llaman outsourcings, bueno, ahora hace mucho, y que desgraciadamente hay grandes outsourcings que te van a cumplir con todos los requisitos de ley y nosotros le llamamos los malos, que son los que no cumplen con los requisitos de ley y lo que sucede es que te van a poner obligaciones adicionales. Con lo cual, si tu empresa está ahorita contratando outsourcing, es de fundamental importancia que podamos revisar y que revises que la plantilla cumpla con los requisitos de la ley de trabajo, que cumpla con todo esto, para ver si efectivamente puedes aminorar esto, aminorar los costos de tercerización o aminorar los costos de nómina. En este sentido, es muy importante y si tienes todos tus servicios o incluso tú estás dado de alta como outsourcing, puedes hacer cualquier comentario, que me parece que también está Damián Ortega, que aprovecho para presentarlo, nuestro líder de administrativo y fiscal. Entonces, en este sentido, es bien importante que podamos tener este mapa de riesgos. Estas dos cosas me dirán, bueno, es que hay muchos costos adicionales. Sí, claro. Y todos los gastos adicionales que sean suntuarios, eliminan. Eso de viajar en primera, perdón, pero pues por ahora va a ser difícil. Ahora, me quiero detener en una parte en la que hay dos formas en las cuales tú puedes sobrevivir en el mercado. La primera, o bajo costos, o subo ventas y facturación y flujo de efectivo. O sea, o entra más dinero a mi chequera o me gasto menos dinero, porque si no, no da el punto de equilibrio, ¿no? Si estamos de acuerdo en ello, me dirán, bueno, es que yo quiero vender más. Ah, pues si todos queremos vender más. Pero aquí hay un tema que es bien interesante. Como todos queremos vender más, ¿por qué diablos te voy a contratar a ti? ¿Cuál es tu valor agregado? Es decir, ¿por qué existimos como empresa y por qué existe este producto? ¿Cuál es la necesidad que está solventando y sufragando? Otra vez me voy a la pirámide de Maslow. ¿Cuál es el producto? ¿Para qué existimos?
Incluso si es un producto de lujo o suntuario, ¿el por qué existimos? Pues para dar estatus. Puedes contestar eso, pero tienes que contestarte algo. Y además, ¿en qué me diferencio del resto? Y si ponemos el producto suntuario que quieran, Louis Vuitton, Gucci y tal, ¿por qué se diferencia uno del otro? Esa pregunta te la has hecho. ¿Realmente tienes el valor agregado para sobrevivir en el mercado? Existen muchos mecanismos para determinarlo. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que pueden hacer directamente ustedes, ¿ok? Hay una herramienta empresarial que habla de 4 cuadrantes. Uno son los productos estrella, de los cuales me voy a enfocar. Los productos estrella son los que tú tienes mayor participación en el mercado, tienes una rentabilidad importante y que todavía puedes obtener un mayor crecimiento. Después tienes otros de los cuales tú no tienes buena participación en el mercado, no tiende a mejorar. Y a estos les llamamos los perros. Es decir, te cuesta dinero tenerlos. Y después tenemos unos más que se les llaman las vacas. Las vacas significa que todavía dan leche, pero no va a mejorar mucho. Entonces podrían estar en nuestro 1, 2, tercer cuadrante. Entonces vas a mantenerte ahí. Y tu cuarto es un signo de interrogación, que eso lo que requieres es mayor información. Entonces, ¿ustedes han ido a un restaurante últimamente? Se podrán dar cuenta que en los restaurantes no está toda la carta. ¿Por qué no? Pues porque ni el perro ni la vaca está ahí, sino que están de los productos estrella los existentes, los que eran los que mayor rentabilidad, mayor venta y mayor flujo de inventario te daban. Por lo tanto, no incurres en costos de materia prima y de inventarios adicionales para desperdiciarlo. Enfoquémoslo en cualquiera de estos. Si tú tienes un producto, imagínate que tú te dedicas a la mercadotecnia en Internet. Tienes 25 productos diferentes. Bueno, enfócate en el que mejor lo haces. No sé si son relaciones públicas digitales, no sé si es emailing, no sé si es el banner o generar contenidos. Pero entonces enfócate en ese. Porque entonces en ese vas a encontrar ese valor agregado. Ahí es donde te estás diferenciando. Estoy dando una ayuda mucho más rápida al hacer todo el análisis. Pero en ese, donde tú vas mejor, donde tienes un mejor aprovechamiento, quédate en ese. Entonces ya no necesitas a tanta gente ni tanto espacio. Pero no cerraste. Ahora bien, una de las cuestiones que es importantísima es generar productos contracíclicos. Es decir, ¿no han visto ustedes una empresa que sea más contracíclica para un momento como este? Que Amazon, que Mercado Libre, que Alibaba o lo que sea, cualquiera de estos. ¿Por qué fueron contracíclicos? Porque lo que estaba sucediendo es que se colapsó la calle. Alguien encontró un servicio o una necesidad que era contracíclica. Y aquí les quiero dar un comentario adicional. No porque a todos les vaya mal, les tiene que ir mal a ustedes. Es más, las grandes fortunas se han hecho en crisis. ¿Cómo? Encontrando productos o servicios que pueden ser contracíclicos. En ese sentido, entonces yo tengo que encontrar cuáles. Y una parte que de verdad no vayan a dejar. No dejen el marketing. Les voy a poner un ejemplo. Me parece que fue General Motors. Ford era la automotriz más grande del mundo y cuando viene la gran recesión, pues evidentemente se desgració el mundo, como en esta ocasión. La mayoría de las automotrices, por supuesto, replegaron la parte de marketing y por lo que tengo entendido, fue General Motors quien se mantuvo y después creció su marketing. ¿Qué fue lo que sucedió? Apostó a que el mercado se iba a recuperar, pero no es que apuestes. Un negocio no son apuestas, pero lo que sí es un hecho es que toda economía es cíclica. Si estamos en crisis, lo que sí sabemos es que después habrá holgura. Prepárate para ello. ¿Y cómo? Insisto, generando servicios contracíclicos hoy y generando una mercadotecnia que esté listo para que cuando crezca la economía tú te puedas subir. Y a todo esto digo, ok, pues qué padre. ¿Y cómo le hacemos? Muy bien, pues hay que celebrar un plan de contingencia. La primera es, ¿desde cuándo vamos a implementar las primeras medidas para paliar una situación? Ya sé que para muchos ya van tarde, ya llevamos un año, pero no importa.
es mejor hoy que mañana, pierdes un poco menos. Entonces, tienes que analizar si los clientes los puedes mover online y qué tanto puedes hacerlo. ¿Qué tanto existe una visibilidad para establecer una estrategia de mercadeo? Y ojo, el mercadeo está increíble, pero puede ser a mediano plazo. Tienes que hoy buscar la conversión. ¿Cómo hago que mi cliente de la pasividad de ver una marca diga, eso me interesa y me mueva? Eso, insisto, es busca en qué te diferencias tú, porque todos tenemos la capacidad para poder satisfacer una necesidad de alguien. Si es que la encuentren. No se van en el espejo, vean el mercado. Ahora bien, esta parte, la renegociación del alquiler, etcétera, se vuelve un plan de contingencia en el corto plazo. La segunda, tienes que considerar cuándo aplicas acciones más drásticas. Es decir, siguen pasando los meses y sigo sin poder salir adelante. Entonces tengo que realizar suspensiones o despidos, lo cual necesitas evidentemente a un abogado laboralista que lo haga bien. Es mucho peor el que tú puedas aventártela a la México, a las consecuencias que puedes tener jurídicas, al igual que cualquier deuda fiscal, al igual que cualquier deuda de seguridad social o cualquier otro que pueda estar con una proveeduría. Siempre es más barato un consultor que un litigio. No es porque yo sea uno, pero vean ustedes en números. Y la tercera, es cuándo debes tomar la decisión definitiva de cerrar el negocio. Ten en cuenta que aquí puedes jugar todavía con un cese de actividad, como les estoy diciendo. No tienes por qué cerrar todo tu negocio, sino puedes cerrar ciertas líneas de producción, puedes cerrar una baja, puedes generar una baja en diferentes locales o de plano hacer una baja definitiva. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, hay que entender un poco de finanzas. Y entonces las finanzas tienen que ver con una buena lectura de estados financieros, el apalancamiento o ver si de plano vamos a tener que generar nuevos inversionistas. Si hay quien crea en nosotros. Para poder hacer eso, necesitas tener no solo una buena idea. Nadie va a apostar por ti. Los negocios no se apuestan, los negocios se ganan o se pierden. ¿Y de dónde sale eso? Pues de acuerdo a tu plan estratégico. ¿Cuál es tu plan estratégico? Bueno, evidentemente, perdón, es cuáles son los clientes actuales. Y déjenme decirles que a lo mejor no son los que necesitas. Tienes que hacer un análisis entre tus clientes actuales y tu arquetipo de cliente. No hay peor cliente que el que te da trabajo y no te paga. Pues ¿por qué? Otra vez, privilegiemos el flujo de efectivo al la facturación. ¿Por qué? Yo te doy la chamba, perfecto, ¿cuánto cuesta? 500,000 pesos. Hombre, yo te doy 600 y no te paga. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya no te sirve de nada, ¿no? Entonces, creo que esta parte, la situación, creo que puede rebasarte cuando tienes muchos clientes que pueden ser incumplidos. Aquí déjeme interrumpir esto porque dice Aaron Mosh. El valor oferta-demanda tiene que ser superado por el valor costo-beneficio. Las personas consumidores por dos variantes principales, o solución de dolor, en la medida en que los productos o servicios se diferencian que ofrecen en estas dos variantes, te alejará del resto de la competencia. Correcto, Aaron. Y de hecho, aquí tienes una cosa que se llama océano azul. Aquí hay, incluso te voy a poner otra cosa. Una es el aliviar el dolor para poder generar el encaje. Y el otro es generar el efecto wow. Les voy a poner un ejemplo. El efecto wow es cuando te dicen, no, es que esta película es buena, es buena. O este hotel está bonito, está bonito. Pues qué bueno que está bonito el hotel. Y cuando llegas al hotel, el hotel es espectacular. Entonces llegas a la recepción y, wow, ya te enamoraste del hotel. Ya te pareció hasta buen precio. A lo mejor las habitaciones sí son las 3 estrellas que pagaste, pero el efecto wow es lo que hace que evidentemente la gente se encaje. No por eso genera lealtad de marca, que aquí es la parte más relevante para que tú puedas crecer en el tiempo. ¿Y esta cuál es? Que lo que tú haces en tu diagnóstico o en tu cotización o en tu oferta de valor sea lo que el cliente recibió. Porque si tú haces el efecto wow y después tienes en vez de camas, catres y hamacas llenas de pulgas, pues sales mentando madres, ¿no? No tienes ni siquiera lo que recibiste, te sientes defraudado y automáticamente
una mala experiencia se vuelven 10 malas recomendaciones cuando una buena experiencia apenas llega a 2 o 3. Entonces coincido contigo y yo agregaría esta parte del efecto wow que habría que tener. Pero encantado, buenísimo. Entonces, cuando regresamos en esta parte del plan estratégico, ¿no? Regresamos a los clientes futuros y a los clientes que no pagan. Entonces, nuevamente tienes que hacer una cosa que se llama depuración de clientes. Dirán, bueno, ¿cómo en crisis voy a depurar clientes si lo que quiero es chambear? No quieres chambear. Quieres ganar dinero también, porque si no, por una fundación. Entonces, cuando no tienes políticas públicas que te ayuden a solventar y a retrasar pagos y obligaciones que tienes, lo que sucede es que tú tienes que seguir a través de tu flujo. Por lo tanto, si yo tengo 10 clientes y pagan 5, yo tengo que pagar la nómina o las tercerizaciones o los proveedores para dar soporte a 10. Posiblemente no me convenga hacer eso. Posiblemente me convenga quedarme con 5 o con 3, porque posiblemente 2 de esos están pagando abajo de costo, pero antes tenía 10 y sopensaba uno con otro y el flujo te daba. Aquí te tienes que quedar con la carne magra de nuevo. ¿Cuál es el flujo que me da hoy para sostener esta nómina hoy? Los otros tengo que decirles gracias porque me genera otra vez un costo que no voy a recuperar. Y miren que me puedo ir a litigio, ¿eh? Sí, claro, pero los tribunales apenas abrieron, ¿eh? Y creo que traemos un poco de rezago. O sea que ya me dirá mi área de litigio las horas que se avientan formadas para presentar una promoción. Entonces, hoy por hoy es mucho mejor tomar decisiones corporativas, el dinero en la bolsa y con clientes que efectivamente te puedan pagar, con el arquetipo de cliente que estás buscando. Y por eso es que el plan estratégico tiene una relevancia importantísima en el arquetipo de cliente. No todos están destinados a buscar al cliente AAA. Posiblemente tu oferta de valor, tu valor agregado esté en otro nicho de mercado. Nuevamente, tienes que buscar un producto. Busca un producto, un servicio que sí se diferencie. Y ahí es donde vas a encontrar el hilo para sacar cordón, ¿no? Entonces, en un par de meses puedes ver cuál es la actividad. Ahí vuelves a ajustar. Lo comentaba con un CFO y decía, es que antes hacíamos un forecast anual, un forecast cada 6 meses. Hoy en día están haciendo un forecast cada mes. ¿Qué es un forecast? Muy fácil. Presupuestos. ¿Cuánto dinero tengo para este mes y cuánto dinero tengo para este otro? Esta parte es muy importante para que ustedes puedan determinar cómo va el negocio. Aquí déjenme avisar de una vez que ahorita estamos en el proceso de mantener el negocio. Hagámonos pequeños, busquemos y mantengamos a la gallina. Posteriormente podremos recontratar. Ya tuvimos esa posibilidad, tuvimos un cliente que fue, la verdad es que una gran experiencia porque en el mes de julio del año pasado se tuvieron que despedir a 370 personas, quedándose como unas 50. Ahorita ya se recontrataron 200. Muchos, la mayoría, eran los mismos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se pudo hacer la recontratación. Y déjenme decirles que esto fue una sorpresa para todos. ¿Por qué? Porque, como les digo, una liquidación incluye meses, incluye 20 días por cada año y una serie de cuestiones económicas que le pegan muy duro. Entonces, ¿por qué liquidan al personal? Fíjense para que vean cómo son las medidas financieras y puedan medir incluso al país y a las tendencias. Cuando empieza a haber liquidaciones es porque los empresarios están viendo que en el próximo año o 2 no podrían recuperar la plaza. Ojo, para que vean que bien vamos. Entonces, si yo veo que estoy pasando por un bache, pero en 2 o 3 o 4 meses voy a recontratarlo, no lo despido, porque lo que me estoy gastando hoy en la liquidación, pues es lo mismo que si ya lo tuviera aquí. Es decir, estoy perdiendo dinero a lo tonto. Los adelgazamientos de nómina están pensados en el mediano y largo plazo, no porque surge hoy. Lo que pasa es que ya llevamos un año y pues bueno, apenas estamos viendo qué va a pasar con esto. Entonces, es importante considerar qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ese punto creo que lo había dejado un poquito colgado y era importante decirlo. Entonces, lo que les digo es que en este webinar estamos viendo cómo efectivamente sobrevivir ante esta situación, adelgazarlo cuando es necesario e invertir cuando tiene uno que hacerlo. Eso está claro. Desgraciadamente, ahorita podría decirles que es muy importante
tener un fondo para contingencias y que es muy importante que por lo menos financieramente se tengan 6 meses y entonces en tus estados financieros cuando lo revisamos y pasamos por determinadas fórmulas de flujo de efectivo, de inventario, la prueba de ácido, todas estas pruebas que gratuitamente están a su disposición, basta que Nayeli tenga sus datos para que se los haga llegar, para que ustedes en su empresa literalmente tienen una descripción de cómo se hace, y viene la formulita para que ustedes puedan meter sus números y les dé la cantidad, ¿no? Entonces, a partir de eso es como se puede determinar. Entonces, la capacidad económica las vamos a sacar de los estados financieros, vamos a determinar cuál es el apalancamiento. Y cuando nada de esto está funcionando, es decir, cuando 3 datos se pueden calcular y se puede mantener un negocio sin ingresos, vamos a ver entonces cuál es la posibilidad definitivamente de cierre. Les voy a poner algunos ejemplos de cierres directos. Cuando perdieron 2/3 del capital social. Cuando tienes una imposibilidad para cumplir con el objeto de la sociedad. Pero les voy a decir una que es bien importante. Cuando no los motive. Cuando ya de plano es el agobio total, no te motiva nada en la mañana, pero no por una situación temporal, ¿eh? Es válido estar en un tiempo mal. Todos lo hemos estado. Pero cuando de plano ya no le encuentras causa a las cosas, ¿por qué te levantarías? Y no porque vaya a ser ahorita un tema de terapia, sino que si no te puedes levantar con cierto ánimo a hacer las cosas, porque alguien te va a creer a ti. ¿Por qué vas a tener un valor agregado? ¿Por qué te van a elegir? O sea, si no motiva, hay que buscar refrescar el negocio, cambiarlo, o sea, ya sea un facelift, como se dice en los coches, ¿no? O de plano cambiar modelo. De plano. Porque ese no te va a llevar a ningún lado. Cuando traigas pérdidas de operación, muchas de las empresas, 40,000 unidades de negocio perdidas en Ciudad de México, pues lo que les faltaba era el empujón. No digo que esta pandemia no haya sido catastrófica, porque lo es. Lo que sucede es que todos iban como agonizantes. Muchas veces eran muertos vivientes y no sabían que lo eran. ¿Por qué? Porque traían pérdidas en operación, entonces le piden prestado a y entonces después no le pagan al otro proveedor, pero entonces resulta que el otro te pagan el otro proyecto, entonces con ese tapas el hoyo, ¿no? Porque no tienes una estructura financiera. ¿Qué es lo que sucede? Cuando traes pérdidas de operación de 2 años, no hay nada que hacer, porque hoy no te vamos a levantar, porque nadie te va a levantar. Esas pérdidas ahí quedan. Otra vez, ¿se acuerdan que empezamos diciendo que la primera característica era ser flexible? Hay que ser autocrítico. Autocrítico con el modelo de negocio. Vale reinventarse. Claro que da miedo. Pero oigan, a ver, cuando empezaron todos tenían miedo y ya empezaron. Porque incluso, aunque no hayas abierto, resulta que ya lo tienes en mente. Ahí es empezar. ¿Y cuándo es la otra forma de cerrar? Y es la más importante porque el 18 de marzo los espero para ver qué se hace para cerrar. Porque tienes que curar heridas, recuperar el entusiasmo por la vida, por el trabajo, no precipitarse, porque tienes que cerrar bien. Si no cierras bien, el peor de los problemas es que las obligaciones son como los fantasmas. Te persiguen obligaciones de autoridades, te persiguen proveedores, te persiguen clientes. Y muchas veces, como tú te vuelves obligado de todo esto, cuando entras con el nuevo negocio, te persiguen esos fantasmas. Nuevamente, tienes que aprender a cortar para poder para poder iniciar de nuevo. A reserva que haya comentarios, preguntas, consideré que eran 40 minutos del día de hoy. Es mucha información, mucho que se puede profundizar. De verdad, con toda confianza, hoy, mañana y siempre pueden contactarme www.gonzalezdaraujo.com en esta propia página de Facebook. También pueden mandarnos un correo electrónico a clientes@gonzalezdaraujo.com y ahí nuevamente, completamente gratis, les hacemos llegar este documento y estoy a sus enteras órdenes. Les damos 2 minutitos, estamos todo el equipo a sus órdenes. Nayeli, cualquier cosa me dices, por favor. Muy bien, si no hubiera alguna pregunta o comentario, estoy nuevamente a sus órdenes. Soy Arturo González de Araujo, de González de Araujo Consultores, y hasta la próxima.